No amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, y por el otro lado amar al mundo perdido. Y bueno, tenemos que orar por nuestros jóvenes también, que en este momento tan importante de sus vidas puedan tener una perspectiva eterna de sus vidas y tomar decisiones que lleven gloria a Dios hoy. Vamos a seguir nuestro estudio acá hoy en el Evangelio de Mateo. Y si abrimos nuestras Biblias en Mateo 13, hoy vamos a estudiar el último párrafo de este capítulo. Por un buen tiempo estuvimos estudiando las parábolas de Cristo en este capítulo, en donde Jesús trató el tema del reino de los cielos. Y siempre nos gusta repasar un poquito el concepto del que estamos estudiando. Y les recuerdo de que todo este capítulo fue una evidencia del juicio de Cristo sobre la rebeldía de la nación de Israel. Porque aunque ellos escucharon las predicaciones, ellos no estaban respondiendo al mensaje. Más bien estaban endureciéndose cada vez más. Y este es el efecto que tiene la palabra de Dios en los corazones. La palabra de Dios no queda sin fruto, pero va a producir uno de dos resultados. En un corazón, la palabra de Dios trae dureza, porque al escuchar la persona no responde en fe, y entonces las palabras no se entienden o las palabras resienten el corazón. Entonces, con el paso del tiempo, la persona se va volviendo cada vez más insensible a la verdad. Y Dios juzga al hombre que no responde en fe con un corazón que se endurece más, pero también con la pérdida del acceso a la palabra. En este caso, para Israel, ellos que estaban rechazando el mensaje, ahora ya no van a poder escuchar más la predicación. Van a escucharlo, pero no lo van a entender. Jesús no les daba explicaciones, así que el pueblo de Israel ahora está bajo este juicio. Pero a la misma vez, para los discípulos, estas parábolas fueron un tesoro, porque están entendiendo lo que nunca antes se había enseñado en cuanto al reino de Dios. Y Jesús con estas 7 parábolas les pintó un cuadro de lo que iba a pasar a partir de ahí en el establecimiento del reino. Para nosotros es un tesoro porque estas parábolas describen la vida de la iglesia hoy. Y describen lo que ha sido verdad desde ahí en adelante. Y hoy en día nosotros miramos y nos vemos reflejados en estas historias. Al final de estas parábolas, Mateo va a cerrar este capítulo con un ejemplo de cómo Jesús va a ser rechazado por Israel. Nos va a contar en estos últimos versículos que ahora vamos a estudiar cómo Jesús va a volver a su pueblo natal y va a predicar como lo había hecho en tantos lugares, y el rechazo de la ciudad de Nazaret se va a convertir en un ejemplo, un testimonio de lo que él ya había dicho que iba a pasar con el evangelio en el mundo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la parábola del sembrador y veíamos que cuando se predicara la palabra, muchos iban a rechazarla? Y esto no tenía que sorprender a los discípulos. Esto es parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo, y aunque muchos lo rechacen, va a haber algunos que van a responder. Así que ahora Jesús agarra a sus discípulos y los lleva al pueblo de Nazaret para que ellos vean de primera mano lo que él les estuvo explicando en las parábolas. Ellos van a ver cómo esta gente que había visto a Jesús desde pequeño y que habían tenido grandes privilegios por haber tenido a Jesús por tantos años, ahora van a ser indiferentes a Cristo. Van a tomar en poco a Cristo. No van a creer en quién Él es. Y entonces van a rechazar su mensaje y van a dar la espalda a Cristo. Y más bien se van a enojar, se van a resentir. No van a quedar así nomás, indiferentes, sino que aún van a volverse enemigos de Cristo. Así que la historia que vamos a ver ahora es un testimonio del rechazo del pueblo de Israel a Cristo. Pero es más que eso. Nosotros vamos a ver en este pasaje un principio que necesitamos escuchar de parte del Señor. Y ese es el peligro de escuchar la palabra una y otra vez y de tener los beneficios de la gracia del Señor y los beneficios espirituales de tener
predicadores que nos hablen, pero no responder con fe. El peligro es que la familiaridad con las cosas espirituales terminan volviéndose en nuestra contra. Y lo que es un gran privilegio y lo que es una gran bendición de Dios se puede volver en lo que endurezca mi corazón y me aleje del Salvador. Parece increíble, ¿no? Que las personas que más beneficios tuvieron, las personas que vieron al Señor y lo tuvieron por 30 años ahí entre ellos, sean personas que no puedan ver lo que es tan obvio, lo que está delante de sus ojos, que Cristo es el Mesías, el Salvador. Y aunque ellos no pueden negar sus señales, aunque ellos no pueden resistir su enseñanza, aún así no se van a inclinar a Cristo. No lo van a reconocer como Dios. No lo van a tomar como su amo, su rey. Y no lo van a hacer por una razón. Ellos van a menospreciar a Jesús. Ellos van a ver a Jesús simplemente como el hijo del carpintero. Algo común. Algo más. Uno entre muchos. Y esa familiaridad termina ahora siendo la causa de su condenación. Así que en esta mañana yo quiero hablarles acerca del peligro de la familiaridad incrédula. Ese va a ser el título de hoy. El peligro de la familiaridad incrédula. Porque nosotros también estamos expuestos a ese mismo peligro. Que los beneficios de tener la predicación y la verdad tan cerca haga que nuestro corazón se acostumbre y se vuelva una rutina, y se vuelva algo más, algo común, y no veamos el tesoro, y lo pasemos desapercibido, como todos los que caminaban en ese campo y no pudieron ver que había un tesoro escondido ahí. La familiaridad esconde de la vista de las personas el tesoro del Evangelio. Y lo que Jesús está haciendo en esta historia, entonces, es ilustrando lo que había explicado en las parábolas. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo muy concreto, muy real, en la historia de Jesús en Nazaret. Así que vamos a leer los versículos 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que el peligro de la familiaridad incrédula. Vamos a ver una descripción de lo que pasó ahí en Nazaret y ver un diagnóstico de este peligro. Así que en primer lugar, el peligro de la familiaridad incrédula se manifiesta frente a los beneficios de la bondad de Dios. El peligro de la familiaridad incrédula se manifiesta frente a los beneficios de la bondad de Dios. Comienza a relatarnos Mateo esta historia con esta transición. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. La palabrita que usa para terminó no es solamente que se le acabaron las parábolas, sino es el concepto de culminación. O sea, Jesús tenía un propósito para estas parábolas y después de haber dicho estas 7 y después de haberlas explicado a sus discípulos, ahora completó todo lo que tenía que decir y todo lo que estaba haciendo ahí en Capernaum. Ahora, este sentido de terminar las parábolas y salir de Capernaum sigue con la misma temática del juicio de Dios contra ese pueblo. Capernaum fue el pueblo donde Jesús se asentó en su ministerio terrenal. Aunque él vivió 30 años en Nazaret, cuando empezó su ministerio, él se mudó a Capernaum para que se cumpla la profecía de que la tierra más oscura, donde hay más pecado, ahí es donde va a brillar la luz del Evangelio. Y Cristo fue ese pequeño pueblo para que ellos tengan acceso a la verdad. Pero ¿se acuerdan que en Capernaum él no va a ser recibido? El pueblo se va a endurecer, van a rechazar el mensaje y justamente ahí es donde se dieron estas parábolas, donde Jesús pronunció estos juicios contra ellos. Así que ese pueblo
ahora va a ser juzgado por Dios. ¿Y de qué manera? Jesús se va de ese pueblo. Y esto es parte de lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Cuando alguien rechaza el Evangelio, tiene que entender la gravedad de endurecer el corazón. Porque nosotros somos responsables por los beneficios de la gracia de Dios. Y si el Señor trae la luz, ahora somos responsables a responder a eso. Si no lo hacemos, entonces va a haber más condenación. Y para este pueblo, la condenación fue ahora que ellos ya no van a tener acceso a la luz. Y de hecho Jesús ya no va a volver a Capernaum, sino solo de paso, pero ya Él no va a vivir más ahí y esta salida va a ser permanente. Va a ser parte de ese juicio contra ese pueblo. Y Capernaum va a recibir después las maldiciones que Cristo mismo anticipó para ellos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos estas palabras de dolor de Cristo y de juicio? ¡Ay de ti, Capernaum! ¿Eres exaltada hasta el cielo? No, hasta el Hades va a ser abatida. Y ese pueblo que tuvo el privilegio de tener al Señor viviendo ahí y ver sus señales, al final va a terminar destruido. Hoy mismo podés ir y viajar a Capernaum y ver nada, ver ruinas solamente de un antiguo pueblo que fue excavado donde gente turista va a ver. Acá es donde estaba Capernaum antes. Pero Capernaum fue juzgada por Dios. Así que esta expresión de que después que Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, tenemos que conectarla con este juicio que está viniendo sobre los que están rechazando el Evangelio. ¿Y a dónde va a ir Jesús? Dice el versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga. Me encanta el título que usa para hablar de Nazaret. No la menciona por nombre, pero sabemos a cuál se refiere. La tierra de Jesús es la tierra de Nazaret. Hay varios pasajes, aún en Mateo mismo, donde se nos habla de que este fue el lugar donde Jesús creció, este es el lugar donde Él vivió. Entonces en Mateo 2:23 dice que Él fue a vivir ahí a Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Y con un juego de palabras se muestra a Jesús cumpliendo esta profecía. Lucas 6:16 dice que Nazaret es donde Él había sido criado. En Marcos 6:1 dice que Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Nazaret es su casa y siempre lo va a ser. Aún en Hechos 22:8, Jesús, hablando con Pablo, va a usar este nombre cuando él dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aún después de su resurrección, Jesús sigue identificándose con este pueblo, esta es su tierra. Es llamativo que Jesús haya elegido a Nazaret como su tierra porque no lo hubiese elegido ningún maestro respetable de esa época. Los maestros respetables veían a Nazaret como un pueblo demasiado gentil, demasiado mezclado. Un pueblo que no tenía ninguna chance de ver ningún obrar especial de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Natanael cuando le dijo, Felipe, hemos encontrado al Señor de Nazaret? Y él responde, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Esta era la idea de la gente de esa época. No hay nada bueno en Nazaret. Es una tierra oscura, gentiles, pecado. Y Jesús no solamente fue a vivir ahí, sino que Él lo llama, esta es mi tierra. Esta es mi gente, este es mi pueblo. Aún después de ser rechazado, aún después de pronunciar maldiciones sobre Nazaret por el rechazo, después de su resurrección, ahora glorificado, Él dice, yo soy Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, sigue hablando de esta manera. ¿Qué privilegio recibió Nazaret? ¿Qué derecho tenían a que el Mesías llame a esa tierra su tierra? Ninguno. Ellos estaban destinados a ser desconocidos, a estar en la periferia, pero Cristo lo eligió y les dio este tesoro. Él creció ahí, Él vivió ahí todos esos años. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesús. Así que vos tenés que imaginarte esta escena. Después de haber estado ahí en Capernaum y terminar de decir estas parábolas, ahora Él viaja para Nazaret, que es un recorrido que se hace en el día,
a unos 30 kilómetros de distancia. Y llega Jesús a Nazaret y la gente lo reconoce. Claro, Jesús ve a gente que creció con él, ¿no? Que eran niños cuando él era niño y ahora son hombres trabajando ahí. Él ve a sus padres, los abuelos. Este es su pueblo. Él conoce cada rincón de esta pequeña aldea. Y cuando Jesús llega a esta aldea, la gente sabe quién es Jesús. Por más de un año Jesús había estado recorriendo toda la región y había hecho un revuelo. Gente de todos lados venía a escuchar a Jesús. Así que es imposible que esta gente no sepa lo que estaba pasando. Ellos habían escuchado las enseñanzas, habían escuchado de los milagros que Jesús hacía. Así que el gran hacedor de milagros, hombre famoso internacionalmente, es de nuestro pueblo. Y él volvió al pueblo. Vos te imaginás esa situación, ¿no es cierto? La familiaridad, la confianza, ¿se acuerdan de las historias? ¿Se acuerdan de haber visto a Jesús ahí creciendo juntos? Y en la próxima expresión dice que les enseñaba en la sinagoga de ellos. De hecho, en el griego usa 2 veces el pronombre, pudiéndose traducir, y les enseñaba a ellos en las sinagogas de ellos. La idea es que está poniendo el énfasis de que Jesús vino para estar con ellos. Jesús viene porque va a pasar tiempo con ellos. Él les va a mostrar de nuevo su gracia y su favor, que aún habiendo recorrido muchos lugares, ahora Él vuelve al que es su lugar, a estar con su gente, a gastar tiempo con ellos, a instruirlos a ellos. Y Él va a la sinagoga. La forma como se dice, enseñaba en la sinagoga, da a entender que esto pasó en un transcurso de tiempo prolongado, ¿no? No está hablando de un solo evento, sino podemos imaginar a Jesús sábado tras sábado yendo ahí a la sinagoga a enseñar por algún tiempo. Claro, Él es el maestro famoso. Así que está en la sinagoga y no podemos perder esta oportunidad. Lo hacen pasar a Jesús y le dan a Jesús para que Él lea la ley, para que Jesús le hable a la gente. Y Jesús usa esa oportunidad y lo que hace es enseñarles. Como un hombre dedicado a esta tarea, ayer hablábamos, ¿no es cierto?, del ministerio de Jesús tan desgastante, en donde Él se entregó por completo a la tarea de la enseñanza. Y Él no perdía ninguna oportunidad. Y Él ahora está en su pueblo y Él va a hacer eso, Él va a enseñarles. Con esfuerzo, con dedicación, con amor, con interés. Él es un maestro especial. La gente nunca escuchó a un maestro así, porque no es como los escribas y fariseos que atan grandes cargas pesadas sobre ellos y ellos no mueven ni un solo dedo para llevarlas. Jesús les habla con autoridad. Su vida respalda lo que Él está diciendo. Su enseñanza viene del cielo mismo. Entonces, la claridad con la que Él le explica, Él es la palabra viviente de Dios y está leyendo las Escrituras y la gente está escuchando. Esto es un tesoro que tienen ahí delante suyo. Y como puse en el título de este primer punto, vos podés ver en esta primera escena los beneficios de Dios para este pueblo. Este fue un pueblo muy privilegiado. 30 años lo tuvo a Jesús ahí, entre ellos. Y lo conocieron, lo vieron, estuvieron con Él todo ese tiempo. Si alguien podría atestiguar de que Jesús es un hombre íntegro, santo, fiel, que Él es real, que no está fingiendo, es esta gente que lo conoce. Y ahora viene Jesús y está con ellos, les enseña semana tras semana, está en la sinagoga explicándoles toda la doctrina. Esto es un privilegio único. ¿Cuánto no darías vos para tener al Señor un día con vos, no? Para sentarte un momento con Él y escuchar de Él directamente las palabras. Yo te puedo leer las palabras de Cristo, pero no es lo mismo escucharlo de su boca, ¿no? Y tener a Jesús mismo. Y aunque vos des lo que sea, no podés tenerlo. Pero esta gente sí lo tuvo. Lo tuvo al Señor mismo, al Maestro de los Maestros, enseñándoles. Y uno pensaría, bueno, si tuvieron tanto, eso va a hacer que esta gente pueda tener muchísimo fruto ahora, ¿no? Tal vez algún escéptico hoy piense algo así, pensaría, a mí me cuesta creer en Jesús. Porque pasó hace tanto, se ha dicho tanto de Él, pero si yo podría estar ahí
y escuchar a Jesús en vivo, si pudiera ver los milagros que Él hizo, entonces ahí me convencería que es verdad lo que Él está diciendo. Y lo seguiría como mi Señor, como mi Rey. Y uno pensaría, si yo estaría ahí, lo vería con mis ojos, entonces no habría ninguna duda. Hoy no puedo seguirlo a Cristo porque no tengo suficientes garantías. Déjame decirte esto. Nadie rechaza a Cristo solamente porque no hay suficientes garantías. Todos los que rechazan a Cristo lo hacen por una condición del corazón. Y el testimonio más claro que tenemos de esto es Nazaret. Esta gente estuvo ahí, lo vio con sus ojos, vio las señales, algunas señales, dice al final que no hizo muchas señales por la incredulidad de ellos. Pero ellos lo vieron 30 años a Jesús. ¿Cómo puede ser que aún así ellos no respondan a Cristo? ¿Será que Él entonces no es lo que dice ser? Claro que no. Jesús es el Rey. Pero lo que pasó en Nazaret es lo que estamos describiendo ahora. Es el peligro de la familiaridad. Estas cosas que ellos recibieron como beneficios se volvieron como algo sin valor porque no entendían el tesoro que tenían. Y el tener a Cristo día tras día por tanto tiempo hizo que ellos menosprecien a Cristo. Y ahora Cristo les está enseñando y ellos no ven, no se dan cuenta lo que tienen delante de ellos. Así que el peligro de la familiaridad incrédula se manifiesta frente a los beneficios de la bondad de Dios. Déjame preguntarte, ¿cuáles son los beneficios de la bondad de Dios que se están expresando en tu vida? Aún estar sentado escuchando la palabra de Dios día tras día. Pensá, te digo, el Señor nos ha bendecido tanto como iglesia. El Señor ha dado a esta iglesia muchos hombres que están enseñando la palabra de Dios de manera fiel. Y ustedes lo escuchan en las reuniones caseras. O sea, pensá en esto, los mismos hombres que se van a otros países a predicar en conferencias y el Señor los usa para fortalecer iglesias, esos hombres están en la reunión casera charlando, enseñándote, explicándote. Yo no soy el único, hay muchos entre nosotros que el Señor ha levantado de su gracia. Es algo muy especial. Pero aún en un contexto tan bendecido por Dios, puede darse este peligro, ¿no? Que menospreciemos los beneficios de la gracia del Señor y lo tomemos como algo común, como algo sin importancia, sin valor, y no acompañemos lo que estamos viendo y recibiendo con la fe que hace que eso traiga fruto verdadero. Y entonces la familiaridad se vuelve en nuestra contra, se vuelve en un peligro que nos destruye. La familiaridad. Esto es lo que pasó en Nazaret. Tenían todo. Pero mira lo próximo. El peligro de la familiaridad incrédula se manifiesta en el rechazo a la revelación de Dios. Se manifiesta en el rechazo a la revelación de Dios. En el versículo va a decir entonces que escuchando ellos semana tras semana la enseñanza de Jesús, dice, de tal manera que se maravillaban. Y vos me decís, Matías, ¿ves? Acá están recibiendo la enseñanza, se maravillan. Pero no te equivoques. Que se maravillen no quiere decir que ellos están creyendo lo que Jesús le está diciendo. Lo va a decir más adelante, va a decir que ellos no creyeron. Entonces, ¿cómo es que se maravillaron? Justamente que se maravillen es una evidencia de que no están creyendo. ¿Por qué? Cuando ellos están escuchando la enseñanza, ellos lo que van a decir ahora es, ¿cómo puede ser que este don nadie diga cosas tan hermosas? La maravilla lo que demuestra es el desprecio que ellos tienen por Cristo. Como no creen que Cristo es Dios encarnado, a ellos les sorprende que un simple carpintero, hijo de carpintero, esté hablando de esta manera. La maravilla de ellos es un síntoma de su incredulidad. Y entonces, si ellos hubiesen creído que Cristo es el que sostiene el universo, Él es Dios Hijo, hecho hombre, que Él sane a un paralítico, ¿no les maravillaría?
lo que haría sería afirmar en su corazón la necesidad de rendirse a Cristo como el Rey genuino, el Rey verdadero. Mucha gente se maravilla de Jesús, porque Jesús hizo cosas bastante asombrosas, ¿no? Tiene que incluirse en la historia del mundo, porque no se puede contar la historia del mundo eliminando a esta persona. Tuvo una influencia tremenda en muchísimos campos, ¿no? Entonces mucha gente puede admirar a Jesús. ¡Qué tremendo maestro fue Jesús! ¿Cómo puede ser que una persona tenga tanta sabiduría que impacte el mundo entero? ¿Cuánto influenció las sociedades? Gente podría ver a Jesús de esta manera, pero esto no es suficiente, ¿no? La maravilla de la gente, lo que termina evidenciando es la incredulidad de la gente. Porque muchos estarían dispuestos a asombrarse de la sabiduría de Cristo, pero lo que no están dispuestos es a reconocer que Cristo es Dios hecho hombre. Y no están dispuestos a reconocerlo por una simple razón. Reconocer que Cristo es Dios hecho hombre va a implicar que no solamente yo me maraville, sino que yo me rinda a Él. Que yo lo vea como una autoridad suprema, final, que dirija toda mi vida. Y esto es lo que la gente rechaza de Cristo. Y ahí está la gente de Nazaret. Miran a Jesús y se asombran. Y en ese asombro van a hacer una serie de preguntas. Ahora, vos notás que estas preguntas no son las preguntas de alguien que está queriendo entender a Jesús. No son las preguntas de alguien que quiere saber si esto es verdad o no. Son las preguntas del desprecio de gente que ya decidió que Jesús no es nadie en especial y está solamente preguntando esto con menosprecio para pisar a Jesús. Y así es como muchos responden a Jesús en nuestro tiempo, ¿no? Cuando ven a Jesús pueden admirarse de su sabiduría, pero rechazan su autoridad, rechazan su deidad. Y cuando vienen con preguntas, no son preguntas para entender, son preguntas para desacreditar a Cristo. Esas son las preguntas, ¿no es cierto?, que aparecen en esos informes y reportes, ¿no es cierto?, de el History Channel, donde empiezan a preguntar, ¿será que esto fue así? ¿Y qué será de esta situación? ¿Y cuáles serán las verdaderas motivaciones atrás de esto? Vos sabés que esas preguntas no son preguntas honestas, son preguntas capciosas, son preguntas que ya tienen implícita una respuesta que ellos van a tratar de justificar ahora, ¿no? No son preguntas honestas para buscar la verdad, son preguntas escépticas, son preguntas de incredulidad. Y estas son las preguntas que esta gente va a hacer. Son preguntas, pero que no les van a guiar a la verdad. Son preguntas que le van a endurecer aún más. Mira las preguntas que hacen. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjate las palabras de desprecio. Lo llaman, ¿no? Ni siquiera su nombre van a usar. Y van a decir, ¿y este? ¿De dónde salió? ¿Cómo puede ser que hable de esta manera y pueda hacer estos milagros? Hay dos cosas que le llaman la atención de Jesús. La sabiduría y los milagros. Fíjate que los de Nazaret no pueden debatir de que Jesús tiene sabiduría. Su sabiduría es indiscutible. Cuando Él empieza a hablar sobre cualquier asunto y cualquier tema, ellos quedan con la boca abierta, no nos habla como todos los demás. Él sabe. Pero su pregunta es esta sabiduría, no la podemos explicar, pero no queremos reconocer que viene de donde Él dice que viene. Jesús dice que Él es Dios y que su sabiduría no es suya, no es de este mundo, sino que Él habla de acuerdo a lo que el Padre le dio para hablar. Jesús tiene una fuente de sabiduría que viene de la deidad, pero ellos no lo quieren reconocer así. Entonces ellos se preguntan, bueno, no sabemos de dónde venga, solo nos llama la atención, ¿cómo puede ser tan sabio? Te das cuenta que esta gente no puede aplacar la verdad. Jesús es sabio, pero no quieren aceptar la razón, no quieren aceptar la identidad de Cristo. Lo mismo con los milagros. Ellos no pueden negar los milagros. ¿No? Fíjate que esta gente no está diciendo, no, Él está inventando todo esto, Él está fingiendo, esa gente no se sanó realmente. No lo pueden decir porque lo ven. Esta gente sí se sanó. Pero ¿qué es lo que hacen? Dice, bueno, no sé de dónde vendrá. ¿De dónde vendrá? Este es un don nadie que está haciendo estos milagros. La pregunta, fíjate que no demuestra que todo eso no les convence. Sabiduría,
señales, nada de esto convence a esta gente. Como yo decía hace un momento, la incredulidad del corazón no tiene que ver con faltas de evidencias. ¿Por qué esta gente las tuvo? Tiene que ver con una condición del corazón. Y ahí viene la otra pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? Tenés que notar el desprecio en la expresión, porque para nosotros carpintero no es un oficio que menospreciemos, ¿no? Hay buenos carpinteros. Los necesitamos a los carpinteros. Hacen cosas hermosas los carpinteros, ¿no? Pero en el tiempo de Cristo, ser carpintero no era algo que te daba mucho prestigio. De hecho, lo que podemos imaginar, Jesús está en una zona muy pobre del norte, no está en una metrópolis, no hay gente de mucho dinero. Entonces, en aquel tiempo, la gente no se hacía muebles muy seguido. Y los carpinteros usaban su tiempo principalmente para arreglar cosas. Entonces se me rompió una pata de una silla y lo llamaban al carpintero, ¿no es cierto? Y el carpintero se emparchaba una pata de una silla. Y bueno, le daban ahí unas monedas porque su trabajo no requería mucho conocimiento, mucha experiencia y era algo sencillo. Usaba elementos que agarraba, viejos, que restauraba, que emparchaba y que hacía lo que podía. Él era un carpintero. Y cuando él dice, no es él el hijo del carpintero, cuando le dicen estas palabras, lo que están haciendo es menospreciando a Cristo. Él no es de la élite, él no es de los círculos instruidos. Se usan muchas expresiones como estas en otros pasajes en donde se muestra, ¿no es cierto?, que Jesús no tiene ninguna posibilidad de aspirar a nada porque no tiene ninguna ventaja social. Esto nos hace acordar a lo que dice Isaías 53 cuando anuncia la llegada del Mesías con estas palabras. Versículo 2, Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías está describiendo exactamente la actitud que Israel tuvo para con el Señor. No había nada especial en él, ningún atractivo, nada que naturalmente lo hubiese señalado como un líder potencial, como alguien que podría haber enseñado o dirigido. Y entonces Israel, en base a eso, menospreció a Cristo. Y es lo que está pasando con esta gente. ¿No es él el hijo del carpintero? Ahora, quiero agregar algo acá, como una nota a pie de página. Y es que acá están hablando los vecinos de Jesús. Lo vieron 30 años a Jesús y están mirando a Jesús como un hombre común y corriente. Y esto dice algo en cuanto a la humanidad de Cristo. ¿Vieron ahí en la película de la Pasión de Cristo que aparece una escena de la niñez o de la juventud de Cristo en donde Jesús está construyendo una mesa? No sé si se la acuerdan, ¿no? Y mira a María y dice, ¿por qué no hiciste tan alta la mesa? ¿No es cierto? Porque todos comían sentados en ese tiempo. Entonces, claro, Jesús, que es Dios y sabe todas las cosas, ¿no es cierto? Está haciendo una mesa con todo ese conocimiento que él tiene, ¿no? Hay otras películas que han salido, ¿no es cierto? Y que han inventado cosas en cuanto a la infancia de Jesús. Y entonces te lo imaginás a Jesús con poderes sobrenaturales, está jugando a la pelota, ¿no es cierto? Y patea para aquel lado y la pelota sale volando y la mete al ángulo en el otro costado. Entonces, ¡wow! ¿No es cierto? ¡Qué impresionante! Ahora, vos tenés que entender que Jesús durante esos 30 años no hizo nada que diera ningún indicio a nadie en ese pueblo de que él era más que un hombre común y corriente. Esto lo que indica es que la humanidad de Cristo es real. La humanidad de Cristo no es un superhumano. Jesús es un humano tal como nosotros. La teología de la cristología nos ayuda a proteger la identidad de Cristo en los dos campos. Nosotros tenemos que defender la deidad de Cristo, pero tenemos que defender también la humanidad de Cristo. Cristo no fue un superhombre ni fue un semidios. Jesús fue un hombre verdadero y Dios verdaderamente. Jesús es las dos cosas a la misma vez. Entonces la humanidad de Cristo no tuvo nada distinto a tu humanidad.
Jesús tuvo las mismas características físicas, Jesús tuvo hambre, sueño, sed, Él tuvo que caminar, Él tuvo cansancio, Él tuvo todo lo que un hombre normal tiene. De tal manera que la gente de Nazaret ni siquiera se dio cuenta de que Él era más que un simple hombre. Pero ¿cómo iban a saber que Él era más que un simple hombre? Bueno, cuando Jesús a los 30 años empezó su ministerio, empezó a predicar. ¿Y cuál fue la predicación de Cristo? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y esto qué implicaba? El rey está acá. ¿Y quién es el rey? El rey es el Mesías prometido. Es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios. Y ellos tenían que creer que ese niño que vieron sin ninguna distinción era en realidad Dios encarnado. Ahora, ¿tenían las señales? ¿Tenían los milagros que Él estaba haciendo? Que demostraban que esto no era solamente presunción, no era una idea de un loco. Era verdad. Pero el haber visto a Jesús esos 30 años cerró sus ojos a esa realidad. No, Él es solo el hijo del carpintero. Nadie más. Agrega después la otra pregunta. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Llama la atención que no menciona a José en esta lista, ¿no? No dice, no es su papá José. Fue el hijo del carpintero, es el hijo del carpintero. Pero después menciona solamente a María y a sus hermanos. Lo que eso hace suponer es que para este momento probablemente José había muerto. Por eso no aparece en la narrativa de los evangelios. Pero es solamente una especulación. No hay nada en los evangelios que lo mencione a José. Este pasaje también, ustedes saben que es controversial porque la Iglesia Católica dice que María fue virgen perpetuamente, ¿no? Entonces no tuvo otros hijos. Este pasaje dice que estaba María y hijos, los hermanos de Jesús, y más adelante va a hablar de las hermanas de Jesús. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que los menciona a estos hermanos. Acá menciona 4 de estos hermanos, y lo que entendemos es que Jesús tenía al menos 4 hermanos, varones, y 2 hermanas, mujeres, que se mencionan también en otros pasajes. Así que, ahí está María, ahí están sus hermanas. Y la pregunta final, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Así que lo que vos estás viendo acá es un cuadro de lo que produce esta familiaridad incrédula. Lo que produce es un rechazo a la revelación. Vos tenés que creer que lo que te están diciendo es verdad, aunque no hayas visto nada sobrenatural en esos 30 años. Porque ahora Jesús dice ser Dios y evidencia serlo. La incredulidad se va a manifestar ahora, ¿no es cierto?, en este rechazo a la revelación. No creo lo que Jesús dice. Yo pensaba, mientras estaba hablando de esto, preparando esta predicación, pensaba primero en lo que les decía, las bendiciones que tenemos de parte de Dios, la luz que tenemos, la gracia constante. Pero ahora pensando en esta segunda manifestación, pienso en la clave que hace que un corazón no se endurezca, sino que se apropie de eso que Dios le está dando, es justamente la fe. Es cómo estás respondiendo, cómo estás escuchando. Mira, al final del día no importa tanto cuántos sermones escuchaste o la claridad o el contexto en donde estuviste, sino que lo que importa es lo que crees. ¿Lo crees o no? ¿Qué crees en cuanto a Cristo? ¿Quién es Él? ¿Crees que Él es Dios encarnado o no? ¿Crees que es el Rey legítimo? ¿Lo crees de verdad? Eso que vos crees o no se va a mostrar en lo que vos vas a hacer después, ¿no? Pero la pregunta clave es si lo crees. Lo que pasó con esta gente es que ellos no lo creyeron. Y por eso rechazaron la revelación. Él no es quien dice ser. No podemos explicar lo que está pasando, pero no vamos a aceptar que Él es Dios. En tercer lugar, el peligro de la familiaridad incrédula se manifiesta en la actitud hacia el enviado de Dios. Se manifiesta en la actitud hacia el enviado de Dios. No va a ser solamente que ellos no van a creer. Ahora van a dar un paso más. Y nos va a hablar Mateo de la actitud que van a tomar hacia Cristo. Porque como yo les dije, el Evangelio es algo que no te deja margen para ser indiferente.
Vos tenés que o responder con fe y aceptar a Cristo como el Señor, o vas a rechazarlo y odiarlo a Cristo. Y esta gente lo va a odiar. Entonces, versículo 57. Y se escandalizaban de él. La expresión escandalizar acá se refiere a tropezar, a caer. Y está dicha de una manera en la que se entiende de que ellos estaban siendo escandalizados. O sea, estaban siendo hechos tropezar. Estaban tropezando, pero no por voluntad propia, no por acción propia. Estaban tropezando por la acción de otro que les hacía tropezar. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué ellos están, parece que, llevados al tropiezo? Bueno, si ustedes recuerdan otros pasajes del Nuevo Testamento, van a recordar que Jesús mismo dijo que Él era una piedra de tropiezo. Es más, cuando el ángel, cuando Jesús es llevado al templo para ser presentado, y él va con José y María, y este hombre, Simón, que había estado esperando que apareciera el Mesías, los ve y dice: Dios cumplió lo que me prometió, porque mis ojos ya vieron al Mesías. Él va a dar una profecía para el Mesías. Y esa profecía incluye esto, de que este niño va a ser puesto en Israel para tropezadero. Él va a dividir a la nación. Y él anticipa eso. Y después Jesús mismo, en sus parábolas, él va a decir que él es como una piedra donde tropezó Israel. Y Pedro después, en Primera de Pedro, capítulo 2, él va a decir esto mismo: Cristo es esa piedra en la que tropiezan los que fueron destinados para esto, dice Pedro. Entonces, Cristo como una piedra de tropiezo, bueno, es este el cuadro. Cuando Cristo vino al mundo, Él vino para revelar los corazones. En el mundo había gente que profesaba lealtad a Dios, pero sus corazones eran idólatras. Cuando el Mesías llegara, ahora, cómo respondan al Mesías iba a demostrar si ellos temían a Dios y buscaban la gloria de Dios o estaban queriendo sus propios deseos. Así que el Mesías lo que hizo fue hacer tropezar intencionalmente a todos los que estaban confiando en su propia justicia y a todos los que no tenían un corazón recto para con Dios. Los hizo tropezar. Y esto es lo que pasó ahí en Nazaret. Jesús se quedó varios sábados y empezó a enseñar. Y esa gente menospreciaba a Cristo. Y las enseñanzas de Cristo se volvieron cada vez más incisivas, cada vez más confrontativas, hasta que las enseñanzas de Cristo expusieron sus corazones. Y lo que hizo con estas personas es que ellos tropezaran. Y se evidencia lo que había en sus corazones. Rechazo. No queremos a Cristo. No vamos a tomarlo como autoridad. Uno podría pensar, bueno, esta palabrita escandalizar tiene que ver con que ellos se ofendieron con Jesús. Se ofendieron con lo que Jesús les dijo. Se enojaron contra Jesús. Y uno pensaría, bueno, ¿qué les habrá dicho Jesús que les hizo enojar tanto? Mateo no nos cuenta qué dijo Jesús, pero acompáñenme a Lucas, capítulo 4. Si abren ahí en Lucas, capítulo 4, él explica un poquito más de esta situación. En el versículo 16. Lucas 4, 16. Dice así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, él buscó este punto y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Claro, la costumbre era, después de leer, se sentaba para explicar. Entonces ahora el ambiente está tenso. ¿Qué va a decir Jesús sobre este pasaje?
Todos están escuchando a Cristo. Y entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo esto se está cumpliendo delante de ustedes, soy yo. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Las mismas preguntas de incredulidad. Así que Jesús va a confrontar esa incredulidad. Y esto es lo que le va a enojar a ellos. Esto no nos lo relata Mateo, pero escuchen lo que Jesús les dijo en esa sinagoga. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, esta gente le iba a decir, bueno, hacenos señales. Jesús estaba abriendo el corazón y le estaba exponiendo lo que había en el corazón de ellos. Ellos lo veían a él como un entretenimiento. Claro, había estado haciendo señales en tantos lugares. Ahora que viniste a tu pueblo, acá tenés que hacer señales también, ¿no? Tenés que entretenernos a nosotros, mostrarnos algo de tu poder, Jesús. Pero ellos no habían creído que él era el Mesías. Ellos no estaban buscando señales para decidir si iban a creer o no. Ellos no iban a creer. Ellos solamente decían, hacenos alguna señal, como lo iba a decir Herodes más adelante, ¿no? Hiciste muchas, vení, entretenernos un poco. Y Jesús le dije, bueno, sin duda van a decir eso, ¿no? En otros pueblos hiciste, ahora hacelas también acá. No les iba a gustar mucho esta acusación, ¿no? Pero peor lo que dice después. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Él dice, ¿ustedes me piden que le haga algún milagro? ¿No se acuerdan lo que pasó en el Antiguo Testamento? Había muchos enfermos, pero a ninguno de ellos se le dio, solamente a un gentil, menospreciado, el enemigo, a él se le dio. Lo que está diciendo Jesús es, yo no le voy a hacer ninguna señal a ustedes. No le voy a hacer ninguna señal, porque yo no estoy acá para satisfacer tus apetitos, tus deseos, para responder a tus cuestionamientos o ataques. Yo no estoy acá para defenderme, yo estoy acá para predicar el mensaje y hacer señales para los que creen. Las señales no son para los incrédulos, las señales son para los que creen. Y por eso Dios no se la dio a ninguno de todos, se lo dio a Naamán. Él iba a creer. Se lo dio a esta viuda. Y esto es lo que Jesús está confrontando la incredulidad de este pueblo. Así que, ¿cómo van a responder a eso? Después vamos a leer el final de esta historia. No muy bien. Ellos encontraron tropiezo en Jesús. Ellos se van a enojar, se van a escandalizar de Cristo. Así que Jesús va a responder a eso con esta confrontación. Y acá está el corazón de toda esta historia. Porque estamos hablando acerca de la familiaridad y acá Jesús va a poner su dedo en la llaga y le va a decir así. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Su tierra y su casa. Ahí está el rechazo que Jesús está recibiendo. De hecho, me faltó mencionar algo. ¿Viste cuando ellos dijeron, no es su mamá María y sus hermanos son estos 4 y sus hermanas también? ¿Sabes que para este momento los hermanos de Jesús no creían en Jesús? Recién después de la resurrección ellos creyeron. Así que vos te imaginás que parte de la acusación hubiese sido esta, ¿no? Si ni siquiera ellos creen que Él es el Mesías. Seguramente no lo es. No sabemos por qué está haciendo todas estas locuras, pero mirá, ahí están sus hermanos, sus hermanas. Y está este menosprecio. Y ahora Jesús dice, en su tierra y en su casa es donde el profeta es rechazado. Exactamente lo que está pasando acá, ¿no? Su tierra, su pueblo, su ciudad, Nazaret, y su casa, su familia. Todos ellos le están rechazando. Y Jesús dice, bueno, esto es un patrón, esto es algo muy común. Esto es algo tan común que se volvió un proverbio, una frase conocida. Y es una frase que se usa hasta el nuestro día, ¿no? Usamos esta frase,
Nadie es profeta en su propia tierra, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque reconocemos el peligro de la familiaridad. ¿Sí? Vos te acostumbraste tanto, lo viste tanto, lo conocés tan de cerca, que ahora no crees que sea nada especial. No crees que pueda ser nada especial. No lo valorás como lo que es. Y esto es exactamente lo que está pasando con Cristo, con el Evangelio, con la salvación. Y claro, es verdad en muchos otros ámbitos, pero este pasaje no está diciendo que un hombre no puede llegar a ser pastor en la iglesia en donde se crió, porque la gente no lo va a respetar al niñito que ahora creció. Sin duda puede serlo, ¿no es cierto? Pero hay un principio que está señalando esto. Hay un peligro de que nosotros demos lugar a esa familiaridad y sea de tropiezo para nuestro corazón y no podamos escuchar la verdad. Entonces, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y en estas palabras Jesús está describiendo algo más. Él está diciendo, yo verdaderamente soy el profeta, anunciado por el Antiguo Testamento. Yo vengo de parte de Dios, pero ustedes no me están dando la honra que merezco. ¿Cuál era la honra que merecía el profeta? No es que lo alaben, no es que le den un lugar especial o que le pongan una corona, una capa lujosa. No, lo que tenían que hacer con el profeta era escucharlo. Era tomarlo como el vocero de Dios, era responder a él. Y como Jesús le dijo en otras ocasiones, si no me creen a mí, crean a las señales que hago. Él es el profeta, pero la gente no lo valoró, no lo honró como profeta, no escuchó sus palabras. Y este es el peligro, ¿no?, de la familiaridad, que vos escuches y en un momento dejes de escuchar al hombre que está hablando de parte de Dios como de parte de Dios. Ya no honrás la profecía, no honrás la enseñanza, porque se hizo familiar. Ya lo sé, ya lo escuché, ya lo conozco y no veo el tesoro del Evangelio. Y entonces, la última frase muestra las consecuencias de esa incredulidad. Cuando dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tengo que aclarar algo de este versículo porque muchos predicadores que predican el Evangelio de la prosperidad usan este pasaje para justificar por qué alguien que ellos están intentando sanar no se sana, ¿no? ¿Vieron esos sanadores que pretenden tener el poder de Dios, pero de repente llega alguien, ¿no es cierto?, y le oran y la persona igual muere? Entonces, ¿qué pasó? Vos sos un falso. Y ellos dicen, no es que yo soy falso. ¿Cuál es la excusa? No tuvo fe la persona. No fue mi problema. Fue que la persona no tuvo fe. Y mira, tengo el versículo, dice acá que por la incredulidad de ellos no hizo el milagro Jesús. Así que yo no tengo ninguna falta. No es que soy un falso maestro. Es solamente que la persona no tuvo fe. Hay un problema con eso. Todo el Nuevo Testamento da testimonio de que personas son sanadas sin ninguna relación con nada de fe que ellos muestren. ¿A cuántas personas Jesús salvó sin que la persona ejercitara nada de fe? ¿Te imaginas si hubiese esperado que Lázaro tenga fe para que lo resucite? ¿Cuántas personas fueron sanadas de forma espontánea, sin ninguna interacción, sin saber ni siquiera quién era Jesús? Y después Jesús se lo encontró a este ciego y crees en el Señor. ¿Y quién es para que crea en Él? No cree nada Él, no sabe nada. Y ahora escucha y lo cree, pero después de haber sido sanado. La sanación no tiene nada que ver con la fe. Y es más, en esta historia, los que vivían en Nazaret sí creían que Jesús podía sanar. Lo que no creían era que Él era Dios, que Él era el Rey. Eso es lo que no creían. Pero creían que Jesús podía sanar. Hacenos un milagro también a nosotros, decían. Entonces no es que la persona no creía que podía sanar. El punto es este. ¿Por qué dice acá que no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos? Es que los milagros no son para gente escéptica que está esperando un milagro para poder creer. Los milagros que Jesús hacía era para gente que creía. Y es lo mismo que pasa hoy en el pueblo de Dios. Para una persona que cree en el Evangelio, todo lo que le rodea es una evidencia, es un testimonio de la veracidad de las Escrituras.
Él mira la creación y dice, no hay duda, Dios lo hizo. Él mira su vida y dice, estoy lleno de evidencias del poder de Dios, del obrar de Dios. Él mira, ¿no es cierto?, las respuestas a las oraciones, él lee las escrituras y se asombra. Todo eso es testimonio. Pero para un incrédulo, ¿todo eso qué es? Es basura, no sirve de nada. Nada le convence. Y acá está Jesús y le dice, bueno, para ustedes no hay ningún milagro. ¿Por qué no hay ningún milagro? Porque ustedes, aunque se le hagan todos los milagros, no van a creer. Porque no es una cuestión de falta de evidencias. Es una condición del corazón. Así que, ningún milagro para ustedes. No es que Jesús, si vos no tenés fe, yo no puedo hacer nada. Claro que Él es poderoso, Él es soberano, Él puede sanar, Él puede hacer todo. Él no está limitado por la fe de las personas. Pero Él no le va a tirar las perlas a los cerdos. Él no le va a dar los milagros a la gente que ya decidió rechazar a Cristo. Así que en ese lugar no hizo muchos milagros, porque no creía. Ahora, que no haya hecho muchos milagros, sé lo que me da, hay una lucecita de esperanza de decir, hubo gente que sí creyó. Porque Jesús hizo algunos milagros. Y aún ahí, en Nazaret, la gracia y el poder del Evangelio también penetraron. Esta expresión de que no hizo muchos milagros en la historia de Mateo cierra la historia, pero en Lucas se cierra distinta la historia, ¿no? El pasaje que estábamos leyendo recién, terminamos ahí en el versículo 27, pero mirá lo que dice en Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Sí que tropezaron, ¿no? Sí que fue de tropiezo la acusación de Cristo. Pero Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga. Ustedes no creen. Ustedes no creen. Lo tienen todo. Escuchan constantemente. Ven todas las señales, pero no creen. Y esto no fue un fracaso del ministerio de Cristo. Esto es lo que Jesús ya le había dicho a sus discípulos que iba a pasar. Es la parábola del sembrador. Este es el terreno duro, en donde la semilla no entra. Y es así. Entonces, no te asombres si tu propia tierra, tus propios hermanos, tu familia, tus seguidores, los que están más cerca tuyo, si ellos rechazan el Evangelio. Eso es lo que Jesús anticipó que iba a pasar. Eso es lo que pasó con Él mismo. Y esta es la razón, la familiaridad. Bueno, podemos terminar con esto. Yo decía, nadie rechaza el Evangelio por falta de evidencia. Es la dureza del corazón a la verdad. El problema de la incredulidad es un problema moral. Y mira, más específicamente, ¿se acuerdan en Juan capítulo 3? Cuando dice Jesús que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. En el fondo, esta es la razón por la que la gente rechaza el Evangelio. Rechaza el Evangelio porque no quiere rendirse a la autoridad de Cristo. No quiere dejar su pecado. No quiere que Cristo cambie nada en su vida. Entonces prefieren negar a quien Cristo es y mantenerse en la admiración, pero en el rechazo. Entonces, podemos pensarlo de nuestro lado. Si vos has creído en el Evangelio, hay una sola explicación para eso. Fue la misericordia y la gracia del Señor. Hoy estudiamos en la escuela dominical la historia de Abraham, de forma muy resumida, y pensamos, ¿cómo es que este hombre, en una ciudad impía, rodeado de idolatría, habiendo sido criado en medio de esa idolatría, viviendo para sí mismo en los negocios de este mundo, cómo es que este hombre politeísta, que adora a otros dioses falsos, de repente escucha a Dios, Dios le dice que salga de ahí porque Dios va a hacer una obra grande en su vida y le manda a una tierra que él no conocía y Dios le va a dar una descendencia de hijos, algo imposible humanamente, lo escucha Abraham y lo cree. ¿Y cómo puede ser que esta gente estuvo con Jesús mismo desde que nació por 30 años? Y ahora reciben a Jesús, viene Jesús a su aldea
está enseñando semana tras semana, hace las señales, hace los milagros. Y ellos se endurecen. ¿Cómo explicar eso? Más que simplemente reconocer y afirmar que la salvación es del Señor. Y cada uno de los que hemos sido salvados por la gracia podemos alabar al Señor, porque no hay nada en nosotros, ningún mérito, nada especial. No fuimos inteligentes, no fuimos sabios como para elegir lo correcto. El Señor obró en nuestro corazón. Y acá estamos, con un corazón que cree. Y de nuevo, para terminar, pensar en esto, si podés ver alguna marca de familiaridad incrédula en tu vida. Cuando estábamos hablando y decíamos, hay grandes privilegios, hay bendiciones de Dios, sin duda que tenemos. ¿Cómo estás respondiendo a eso? ¿Estás respondiendo en fe y obediencia? ¿O estás dando por hecho estas cosas como naturales, superficiales, sin valor? Tené cuidado, porque este endurecimiento es algo que es sutil, es traicionero y si no nos damos cuenta puede también afectar a todos nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre, esta mañana tú nos recordaste un principio que, aunque lo reconocemos en muchos campos, a veces fallamos en reconocerlo en el más importante, en el campo espiritual. Y Señor, te pedimos que nos libres de este peligro. No nos dejes nunca acostumbrarnos a tu gracia, a tu poder, a tu palabra. No nos dejes acostumbrarnos a los beneficios con los que tú nos llenas cada día. Señor, déjanos ver el tesoro y disfrutar de él como si fuese a ser la primera vez, cada momento, cada vez que lo escuchamos. Y Señor, que nuestro corazón, en vez de endurecerse, se rinda cada día más a ti. Te amamos, queremos vivir para tu gloria, queremos llevar el mensaje del Evangelio a este mundo. Danos tu gracia esta semana. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.